Hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 10. Lo vamos a leer de 9 para recordar lo que hemos estado viendo hasta ahora. En Mateo capítulo 6, versículo 9, comienza leyendo, dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hoy seguimos con la serie de predicaciones en esta oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Hemos estado viendo algunas cosas la semana anterior, antes que nuestro hermano Juan predicara, acerca de cómo el Señor había querido enseñar acerca del Padre Nuestro y cómo los discípulos tenían que orar. Y hoy nos vamos a enfocar en solo la frase del verso 10, que es: venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino. Hace aproximadamente 3 meses falleció la reina Isabel II, una reina que era muy conocida por allá por el mundo europeo, aunque para nosotros nos resulta un poco extraño todo eso de los reyes, pero aunque ustedes no lo crean, aún en muchas partes del mundo siguen habiendo muchas monarquías. La monarquía es el gobierno de una sola persona. En algunos lugares del mundo, como en Qatar, aquí está el mundial y se acordarán, existe la monarquía absoluta, que quiere decir que una sola persona tiene la autoridad para decir algo y fin, se pone fin a la cuestión. Por eso algunos debates por allá, ¿cierto?, de que no se podían hacer ciertas cosas no, ¿cierto?, del mundial, porque la autoridad dijo y se acabó. No hay mayor discusión. Así son las cosas en la monarquía absoluta. Pero también hay otros tipos de monarquía, como la monarquía constitucional, que es la idea de que existe un monarca que tiene la autoridad, pero también existen autoridades separadas que pueden hacerle contrapeso. Y ahí discuten, ¿cierto?, para llegar a un cierto acuerdo. O también hay monarquías parlamentarias, se le llaman así, que quiere decir simplemente que el rey es una especie de adorno, simplemente, como en España, que es un rey que en verdad es simbólico. No es que tenga un poder, no es que tenga una autoridad, sino que es simplemente algo simbólico. Pero para que vean, en varias partes del mundo aún existe la idea del rey, o de los reinos, o de gente gobernando a los países. Para nosotros quizás que vivimos en democracia nos parece algo un poco extraño, pero pueden ver que existe aún esa idea. Y es tan extraña esa idea del reino para nosotros, porque al vivir en democracia, donde nosotros tenemos cierta participación y podemos elegir de alguna u otra manera a nuestros representantes, aunque nos gusten o no nos gusten, ciertamente esta idea del reino se nos ha alejado mucho a nosotros. Está muy ajena o está muy lejana de nosotros. Sin embargo, si uno va a la Escritura, es algo que está por todos lados. La idea del reino permanece por todo lugar. Incluso así es como empezó a predicar Juan el Bautista, ¿cierto? Predicaba que el reino estaba cerca. El reino estaba cerca. Luego Jesús también sigue lo mismo y predica que el reino de Dios está cerca. Por tanto, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y aunque a nosotros nos parezca extraño, por nuestra cultura en la cual vivimos, la idea del reino en la Biblia es algo muy común. Es algo que prevalece por todo lugar y que significa que hay alguien que tiene la autoridad, que tiene la plena autoridad para mandar y someter a todos. Y eso era muy común del mundo antiguo y ahora se nos ha ido un poco más, o se nos ha alejado un poco más, de tal forma que incluso existen personas que le parece algo de la Edad Media, como dicen, ¿cierto?, hablar de cosas del reino. Pero la Biblia vemos que está esta idea del reino. Y entonces, inmediatamente al pensar en esta frase, venga tu reino, podemos pensar, hermanos, primero en algo evidente. Un reino tiene un rey. Un reino tiene un rey. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en la Escritura. Podemos ver que hay un rey soberano sobre todo. Y vemos que en el mundo antiguo existía esto, entonces no era tan difícil de entender, pero para nosotros va a ser un poco más extraño o más difícil de entender, porque para nosotros es la democracia, la autoridad, pero en el mundo antiguo eran los reyes. Y podemos ver entonces en la Escritura que Dios es rey. Pensamos y decimos Dios es rey.
y vemos en los salmos específicamente mucha descripción de este rey, que es nuestro Dios. En el mundo antiguo existían reyes, pero cuando se describe a Dios como rey, se describe a un Dios que es totalmente absoluto, un monarca absoluto, que tiene toda la autoridad, que establece todas las leyes y todas sus criaturas deben someterse. Por ejemplo, si uno va al Salmo 47, versículos 6 al 8, encontramos esta declaración del salmista. Salmo 47, versos 6 al 8, dice: canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Imagínense, ¿cierto? Está llamando a todos a que canten al Rey. Dice: porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. O sea, es el Dios al cual toda la creación debe cantarle, porque Él es el Rey. O podemos pensar quizás en el Salmo 24, un salmo muy hermoso, que dice: ¿quién es ese Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, alcen puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. Él es el gran Rey, ¿cierto? Por eso existen muchas canciones entre los cristianos que alaban y reconocen que este es el Rey. No es cualquier Rey, es el Rey de reyes. No es como cualquier rey que hay en la creación, sino que eres Rey de reyes, Señor de señores. Y entonces este Rey, que Dios tiene un reino, ¿no? Para ser Rey hay que ser alguien que tiene un reino, o como cuando dicen, si uno es pastor, tiene que tener ovejas, ¿no? Si uno no sería pastor. Y aquí mismo tenemos entonces a este Dios que tiene un reino y tiene el poder absoluto sobre este reino. Podemos ver que la naturaleza de este reino es un reino eterno. No es un reino que acaba, no es un reino que se va a terminar, es un reino que va a permanecer por siempre. Cuando el rey Salomón estaba orando, Dios da una declaración, una profecía que va a haber un rey completamente eterno. Se le da a él, se le promete a él que este rey o este reino va a ser completamente eterno. Lo pueden ver en esta oración, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Tenemos estas palabras proféticas que están hablando de la descendencia de David. Y le dicen en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y hay un reino, entonces, eterno, y no va a acabar nunca. Y no se puede referir solamente a un hombre, porque está hablando de un reino eterno, de un rey eterno, de un reinado eterno, entonces está apuntando a este reino, que es el Mesías Salvador, Jesús. Y por eso cuando Jesús estuvo delante de Pilato, ¿cierto? Y le preguntó: ¿quién eres tú? Y él le dijo que su reino no era de este mundo. Se refería a que su reino no tiene la misma naturaleza que los reinos humanos, que combaten, que pelean, que tienen sus conflictos. Algunos de ustedes quizás se ha leído o ha visto quizás alguna serie de reyes del mundo antiguo, pueden ver la traición, los conflictos, las mentiras. Esos son los reinos del mundo. Son reinos corruptos, reinos de conflictos. Sin embargo, el reino de Dios no es así. El reino de Dios permanece para siempre. Es totalmente santo porque el rey es santo. Y entonces es parte de este glorioso reino del Señor. Y ahora queda ver que este rey que tiene un reino, pensar, pero ¿cómo ese reino se manifiesta ahora? ¿Cómo ese reino está entre nosotros? Porque yo veo las calles, veo el mundo y digo, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de los cielos? En este mundo, en esta cultura, en la situación en la cual estamos. ¿Dónde está?
el reino de los cielos. Y aquí los teólogos establecen algunos patrones para que nosotros podamos pensar cómo está el reino manifestado en este mundo. Y lo primero que se nos señala es que el reino de Dios es un reino que fue inaugurado cuando Cristo vino. Es un reino que se inauguró a través de la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Se prometía que iba a haber un reino sobre toda la tierra. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese reino sobre toda la tierra? Pues hermano, la iglesia está sobre toda la tierra. La iglesia está en cada rincón del mundo. En cada lugar donde usted vaya, si va a cualquier país, usted va a encontrar una iglesia. Y esa iglesia es la expresión, una expresión de este reino que está en los cielos. El reino vino a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo discutió esto con las personas que estaban en el momento que esperaban un Mesías guerrero que viniera y aplastara a todos los opresores de Roma, el reino de Jesús fue completamente diferente. Y se inauguró a través de la obra que él vino a hacer. Fíjense lo que Jesús dice en Mateo capítulo 12, versículo 28. Y luego voy a Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Vean cómo estos reinos, o este reino que comienza en Jesús, él anuncia que ha venido y ha comenzado en él. Mateo capítulo 12, versículo 28, tenemos una discusión de Jesús, como siempre, con los fariseos, y Jesús le hace razonar y le hace pensar en lo siguiente, solo el verso 28, Mateo 12, 28. Pero si yo expulso a los demonios, dice Jesús, por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado a ustedes. ¿Por qué les dice eso? Porque a Jesús lo estaban acusando de sacar los demonios en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás. Y él dice, a ver, pero si yo saco los demonios en el nombre del Espíritu de Dios, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué ha llegado a ustedes? ¿Qué está con ustedes? Porque Satanás tenía el poder, los demonios tenían el poder sobre la muerte. Y nadie podía vencerlo. Era sabido que había gente endemoniada, gente con demonios, y nadie podía liberarlos, nadie. Sin embargo, llega Jesús y le dice, tú sal fuera. Y expulsa a los demonios. Y los judíos y las personas se sorprendían. ¿Quién es? Y Jesús dice, bueno, yo soy quien ha llegado, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y por tanto, si yo expulso demonios, quiere decir que hay un poder más grande. Y este poder más grande es el Mesías que ha inaugurado el reino. El reino del Señor ha llegado a ustedes. Y eso es lo que los fariseos no querían admitir, que Él era el Mesías, porque significaba que el reino había comenzado, que el reino de Dios se había inaugurado en Cristo. Y luego en otra ocasión, en Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 21, nuevamente está en un contexto aquí discutiendo y dice, habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Fíjense que era una discusión muy común de la época. ¿Cuándo el reino va a venir? Incluso hasta cuando Jesús se fue, aún era una discusión cuando le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? No les toca saber a ustedes, ¿cierto? Solo va a venir el Espíritu Santo, les va a dar poder y vayan y hagan eso. Y sigan predicando la palabra. Pero era una discusión el tema del reino. ¿Cuándo el reino va a venir? Y ahí Jesús les dijo, Lucas 17, verso 20 al 21, habiendo preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino, él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles ni dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué les dice eso? Porque había llegado Jesús, había llegado el Mesías y ahora el reino estaba entre ellos. El reino se había inaugurado en Cristo. Y ahora vemos entonces que el reino se expande a través de la predicación del Evangelio. Va expandiéndose constantemente. Sin embargo, aún no está la culminación plena de ese reino. ¿Ya? Y ahí es donde los estudiosos dicen, ¿cierto?, que estamos en una etapa que le llaman el ya, o sea, el reino ya empezó, pero todavía no. O sea, aún no se ha consumado. Aún no se consuma, porque aún vemos pecado, aún vemos a Satanás en el mundo, aún vemos los demonios desatados, aún vemos maldad alrededor nuestro, y entonces no podemos ver el triunfo absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces que el reino de Dios aún no se ha consumado. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 26 a 28, este es un capítulo muy interesante porque es el capítulo donde Pablo está argumentando la resurrección.
está explicando en detalle la resurrección. Y él dice, en este capítulo 15, versículos 24 hacia adelante, dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. O sea, está diciendo, aún falta esa etapa, hermanos. Aún falta que llegue ese momento en donde todo enemigo va a ser totalmente aplastado por el Señor y el reino de Dios se va a consumar de forma total y absoluta. Y entonces el reino de Dios va a estar en plenitud en este mundo. Ahora no está completamente pleno, pero llegará el momento, llegará el día, hermanos, en que ese reino de Dios se va a manifestar completamente y va a eliminar a todo enemigo y va a ser destruido todo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante tener especificado, digamos, estas ideas? Es porque esto nos va a ayudar a la hora en que nosotros oremos. Porque acuérdense que el contexto del Señor es la oración. Está enseñándonos a orar: venga tu reino. Y podríamos llegar a equivocarnos y decir, bueno, venga tu reino significa que el reino de Dios va a llegar aquí y cuando yo ore va a conquistarse todo y se va a hacer realidad la plenitud del reino. Pero en verdad no es así, sino que nosotros, Dios usa nuestras oraciones para pedirle a Dios que el reino vaya acercándose más y más constantemente a través de la predicación de Dios. Y esto nos indica que si Dios es rey, nosotros entonces obviamente somos sus siervos. Si Él es nuestro rey, nosotros somos aquellos que debemos servirle, aquellos que debemos obedecerle de forma completa y absoluta a nuestro Dios. Nosotros somos siervos o esclavos, como es la palabra que usa el apóstol Pablo. Nosotros no podemos decirle al rey que haga lo que nosotros queremos hacer. Incluso en el mundo antiguo ni siquiera las personas miraban a los ojos al rey. Cuando se acercaban a un rey, la gente se acercaba así, porque mirar a los ojos era desafiar al rey. Y hoy en día podemos ver gente que le pide a Dios como si fuera su vecino, como si fuera su amigo de la esquina. Incluso decretan y declaran cosas, ¿cierto? Como lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos conversado, de que las personas se acercan sin ningún temor reverente a entender que este es un rey santo. Porque como nos decía, Él es el rey que es Padre, es el rey que es santo y es el rey soberano sobre nosotros. Entonces tenemos que acercarnos al Señor, primero recordando esto, que Él es el rey soberano sobre todas las cosas. Y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos pidiéndole, entonces, con misericordia, pidiéndole con humildad que el Señor obre a través de nuestras vidas. Pero ¿qué significa entonces, hermanos, pedirle a Dios: venga tu reino? ¿Qué implicancia tiene para nosotros acercarnos a Él en oración y pedirle que venga tu reino? Y aquí es donde debemos pensar en estos elementos vitales. El contexto es la oración y tenemos que aprender a orar. Vimos que Él es nuestro Padre, cercano, pero a la vez está en los cielos. Vimos que su nombre es santificado, que significa que todo su ser es santo. El nombre significaba todo el ser de Dios y su nombre es santo. Pero ahora nos invita a que nosotros, hermanos, oremos a Dios: venga tu reino. Esto ya supone todo lo anterior. Supone que usted ora, supone que usted lo hace con persistencia, supone que está orando constantemente por las primeras dos peticiones que vimos, y ahora en esta el Señor nos va a poner énfasis para pensar y decir cómo tenemos que orar entonces, cómo tenemos que pedir venga tu reino. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que pedir venga tu reino es que oramos por la expansión del reino de Dios a través de la predicación. Así es como empezó Jesús, así es como empezó Juan el Bautista. El reino de Dios llega a través de la predicación y a través de las conversiones que hay en los corazones de las personas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y anunciamos la venida del Rey, entonces estamos anunciando que el reino de Dios está aquí. Estamos predicando que el reino de Dios está aquí. Así es como se inaugura el reino de los cielos. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra primera oración. Nuestra primera oración delante de Dios es pedirle al Señor
que el Señor use nuestra boca para anunciar el reino de Dios, porque eso es la llegada del reino de Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿cuánto de tus oraciones tienes? ¿Cuántos de sus oraciones tienen eso de pedirle al Señor que por medio de la predicación sean las personas salvadas? Hay un predicador escocés que se llamaba John Knox, quizás alguna vez lo han escuchado. Vivió en un contexto muy difícil, de mucha persecución, como era muy común en el mundo antiguo, y estuvo involucrado en las primeras reformas que se dieron en Escocia, y fue perseguido por los reyes de la época, encarcelado muchas veces, se le prohibió el predicar, muchas veces por causa de la palabra del Señor. Sin embargo, él tenía una oración. Él tenía una oración que hasta el día de hoy se ha hecho famosa, la cual él iba de rodillas ante el Señor y siempre le pedía: Señor, dame Escocia o muero. Esa era su oración: Señor, dame Escocia o muero. No hay opción. Señor, yo quiero ver este país transformado por tu palabra. Y oraba y predicaba, por supuesto, las dos cosas. Oraba y predicaba, oraba y predicaba, oraba y predicaba. Y lo hizo por años, constantemente, alrededor de mucha persecución. Y el país de Escocia, pueden leer la historia, ¿cierto?, llegó casi completo al Evangelio, a través de la insistencia de la oración y a través de la insistencia de la predicación, del deseo que él tenía en su corazón de predicar el Evangelio. Señor, dame Escocia o muero. Y hoy tenemos a veces a muchos hermanos que lo hacen sinceramente y dicen: Chile para Cristo. ¿Lo habrán escuchado, me imagino, alguna vez? Queremos que Chile sea para Cristo. Entonces uno se acerca a esos hermanos y le dice: hermano, ¿y cuánto ora usted y predica para Chile para Cristo? ¿Cuántos de sus oraciones tienen ese fervor que usted dice que quiere que Chile sea para Cristo? ¿Cuánto anhelo hay en su corazón verdaderamente de que Chile sea para Cristo? Entonces usted ora, predica para que eso suceda, porque Dios no simplemente va a venir él mismo y va a hablar a la gente, sino que Dios nos va a usar a nosotros. ¿Y cuántos hermanos de nuestras oraciones tienen eso mismo? Señor, dame Chile bueno. Señor, dame este país, o en verdad no tiene ningún sentido ser cristiano en un país que es completamente pagano, que está plagado de pecado, que está plagado de maldad. ¿Cuánto de nuestra oración hay en eso? En segundo lugar, hermanos, orar que venga tu reino significa orar para que el reino de Satanás sea destruido. El reino de Satanás sea destruido. Yo sé que cada semana vemos las noticias, de alguna u otra forma, puede ser el celular, computadora, la televisión, donde lo veamos y todos nos enteramos de las cosas que en nuestro país van pasando, como cosas que seguramente recordará, como ese hombre que fue sorprendido trasladando el cuerpo de una mujer en un tambor, como aquellos que encontraron cuerpos o pedazos de cuerpo en verdad en Santiago, que era finalmente el cuerpo de un hombre, o el caso más nuevo que es de la joven Michelle, que fue asesinada ahí en Quilpué. Todos esos casos, ¿cierto?, nosotros pensamos y decimos: ¿qué pasa en este momento? ¿Qué es lo que pasa con la situación en la cual nosotros vivimos? Y podemos decir que eso es parte del reino de Satanás. Podemos decir que eso no es que Satanás venga directamente y lo haga, sino que usa a sus siervos. ¿Cuáles son sus siervos? Aquellos que no son creyentes. Aquellos que sus corazones no están en Cristo. Son hijos de Satanás, lo dice la Escritura. Son aquellos que viven y aman el pecado. Y ellos pueden llegar a hacer cualquier tipo de pecado. Aunque ellos digan son buenas personas. Pero sin Cristo uno puede llegar a cualquier cosa, y usted mismo lo sabe. Usted en su propia vida podría haber, sin Cristo, haber sido cualquier cosa que ahora, por la gracia de Dios, no lo es. Porque usted era un hijo de Satanás. El Señor, en su gracia, lo llamó, lo salvó y ahora es parte del reino del Señor. Pero eso podemos ver, toda esa maldad, toda esa destrucción que vemos a nuestro alrededor. Decimos: qué mal está el mundo, qué terrible está el mundo. Y sí, ciertamente está mal. Pero oramos por eso. Peleamos en la oración para que el Señor obre y actúe conforme a su voluntad. Estamos luchar en oración es clamar en oración constantemente, rogar al Señor que obre. Es orar
de forma incluso imprecatoria. No sé si alguna vez han escuchado la oración imprecatoria, que es orar para que el Señor juzgue a aquellos que son malvados, aquellos que hacen el mal. Por ejemplo, si usted va, hay muchos salmos, pero si va a un salmo, el Salmo 69, versículos 22 al 28, va a encontrar estas palabras. Salmo 69, versículos 22 al 28, dice que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando están en paz se vuelve una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, ya que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea asolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que tú has herido. Y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Va a encontrar muchas veces en los salmos y va a decir, ¿cómo? ¿Y a dónde está el amor? Lo que están clamando ellos es justicia. Están clamando que Dios juzgue y destruya a los malvados. Los haga pedazos. Muchas veces dice así, los haga pedazos, les rompa sus dientes. ¿Y eso puede orarlo un cristiano? Puede orarlo. Es que el Señor traiga su justicia, no que nosotros vamos a hacer la justicia. Que Dios traiga su justicia y juzgue a aquellos malvados que están destruyendo personas, países, vidas constantemente. Y oramos al Señor para que el Señor haga su voluntad y mande su justicia, porque cuando Él manda su justicia, destruye absolutamente todo el mal. Cuando vemos personas que matan a otras personas, cuando vemos personas que matan a niños, cuando vemos personas que oprimen al débil, ¿qué debemos hacer? No podemos hacer justicia con nuestras manos, porque eso es venganza, eso es pecaminoso, pero sí podemos ir al trono de la gracia de Dios y suplicarle y decirle, Señor, por favor, no permitas que esto pase. Juzga tú, Señor, lleva tu juicio contra ellos y haz que caiga sobre ellos tu ira. Y pedir, hermanos, eso verdaderamente es pedir que el Señor obre conforme a su voluntad. Por supuesto, Dios puede obrar o no obrar, eso es soberanía de Dios. Pero nosotros podemos ir y pedir que el Señor actúe y obre de esa manera. Hermanos, es parte de tus oraciones. Es parte de tus oraciones solo quejarte por lo que hay en nuestro país. Quejarte por las situaciones que ves, por las injusticias que ves. Todos podemos quejarnos, pero oramos al Señor. Le pedimos, Señor, ¿sabes qué? Que venga ya tu reino y juzgue esta maldad, y juzgue este pecado, y juzgue todo este mundo que está totalmente corrompido. En tercer lugar, hermanos, podemos orar, venga a tu reino, cuando oramos por una iglesia totalmente dispuesta a pelear la batalla. Cuando oramos, venga a tu reino, hermanos, estamos pidiendo porque la iglesia actúe. La iglesia despierte. La iglesia predique. Y eso significa, hermanos, o eso supone que hay una iglesia de miembros comprometidos con la palabra del Señor que quieren pelear. No que quieren esperar simplemente, sino que quieren pelear. Pelear en las fuerzas del Señor, estamos hablando. Pelear, estamos hablando espiritualmente, pelear. Son miembros que están comprometidos con la verdad del Señor. Eso supone también que hayan pastores, ancianos, que estén como capitanes adelante, animando a la congregación y diciéndole, hermanos, vamos. Hermanos, vamos a pelear en esta guerra espiritual. Hermanos, no nos vamos a quedar simplemente en una actitud defensiva, sino que ofensivamente vamos a ir y predicar la palabra del Señor. Vamos a ir y combatir en la oración, en el ayuno, en buscar a Dios para pelear y combatir contra el enemigo, contra Satanás en este mundo espiritual. Vamos a luchar en oración. Vamos a pelear en oración. Hay un pastor puritano que se llamaba Thomas Watson, que escribió un libro que se llama El Soldado Cristiano, un libro muy recomendable, donde él va mostrando paso a paso cómo los cristianos deberíamos pelear
en la guerra espiritual, cómo deberíamos en la oración en primer lugar, en nuestra vida santa, en nuestra vida de oración, buscar y pelear para llevar a cabo la voluntad del Señor. Y él dice en una de las partes del libro, dice que nuestra vida es de profesión militar. Cristo es nuestro capitán, el Evangelio es el estandarte, las gracias son nuestra artillería espiritual y el cielo solamente se arrebata de manera forzada. Y se está refiriendo a la oración. De manera forzada, lo que uno hace es pelear constantemente en la oración y esperar que el Señor actúe por medio de esa oración. Pero debe empezar con la oración, hermano. Si no hay oración en usted, si no hay deseo por estas cosas en usted, si no son estas partes de la petición de oración que usted tiene constantemente, nunca va a haber poder. Nunca va a haber combate, siempre va a estar pasivo, porque no es parte de su oración. No es parte de luchar espiritualmente. No es parte de estar constantemente buscando a Dios para que esto llegue y uno esté encendido frente a la voluntad de Dios. Hermano, ora de esta manera. ¿Quieres ser un miembro que pelea la buena batalla del Señor? ¿O quieres ser simplemente un miembro pasivo, que espera, que está ahí dando la hora, como se dice, ¿cierto? Y no está actuando en oración. No está buscando al Señor. Y por eso a nuestro alrededor hay mucha frialdad. Tenemos mucha vida fría espiritualmente porque no hay esta oración, no hay estas peticiones de oración en nuestra lista de oración. Así que tenemos una lista de oración. No está ese énfasis en las cosas que Dios puso énfasis, en las cosas que Jesús puso énfasis para decir, venga tu reino. Señor, trae tu reino. Ahora, a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación, a través de anunciar el Evangelio y buscar constantemente a Dios en oración. Y también, hermanos, en cuarto lugar y final, oramos que venga el reino del Señor cuando oramos por la consumación de todas las cosas. Cuando oramos por la consumación de todas las cosas, significa que estamos pidiéndole al Señor que este mundo, que esta existencia, ya sea transformada por la segunda venida de nuestro Señor. Cuando el Señor vuelva, va a transformar nuestros cuerpos, va a juzgar a los malvados, va a destruir a Satanás y a sus demonios de forma definitiva. Porque ahora Satanás ciertamente fue herido, fue derrotado, pero aún tiene cierto poder, aún puede hacer maldad. Sin embargo, cuando llegue el final de los tiempos, Satanás va a ser completamente destruido. El apóstol Pedro lo pone de esta manera, en el capítulo 3, segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. El apóstol dice, hermanos, el anhelo que debe tener todo cristiano, el anhelo que deben tener ustedes, hermanos, es que el Señor regrese. ¿Quién se siente cómodo en este mundo? ¿Quién se siente cómodo alrededor de una cultura llena de pecado, llena de prácticas pecaminosas, llena de maldad? Ninguno puede sentirse completamente cómodo. Lo que debemos hacer es orar a Dios. Oramos constantemente, Señor, ya vuelve, Señor, ya regresa, Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros y transforma nuestra vida para vivir conforme a tu voluntad. Queremos ver a Satanás completamente destruido, queremos ver a los demonios completamente destruidos, queremos ver tu justicia manifestada en la condenación del infierno de todos aquellos que no han creído y te han rechazado, y queremos verte nosotros a ti. Queremos estar en plenitud de gozo en tu presencia, en donde disfrutemos de ti cada día y estemos completamente llenos de gozo, llenos de gloria tuya que tú nos das a través de tu verdad. Hermano, ¿es esa la oración tuya? ¿Es el anhelo que hay en tu corazón contemplar a Cristo y deleitarte en Él para siempre? Si es así, entonces es tu oración
debe mantenerse siguiendo la misma oración, pero si no es así, debe pedirle a Dios que sea tu anhelo. Vivir sirviendo al Señor, vivir glorificando al Señor, vivir pidiéndole al Señor que venga el reino a este mundo. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por enseñarnos cada día en cómo debemos orar, en cómo debemos, Señor, poner énfasis en las cosas que tú pusiste énfasis. Ayúdanos, Señor, a orar, que venga tu reino en nuestra vida, que venga tu reino, Señor, para que se haga justicia, Señor, para que tu gracia sea desplegada a través de todo este mundo y todos puedan contemplar la maravilla, Señor, y la belleza de quien tú eres, Padre. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias por esa obra maravillosa que tú hiciste. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes siempre a mirarla, a contemplarla, Señor, y a mirar tu gran hermosura, Señor. Lo que tú has hecho por pecadores viles, Señor, y miserables que nosotros somos. Te agradecemos, Padre, esto y te pedimos que nos ayudes cada día a seguir orando que venga tu reino. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.